Bueno, estamos con el doctor Carlos Wessler, secretario general de la zona norte de AMRA, y en el bloque anterior le habíamos preguntado cuál era el rol del sindicato en defensa de los médicos afiliados. Bueno, fundamentalmente, como toda organización gremial, luchamos por dos cosas, es decir, mejoras en lo salarial, porque en los últimos años el trabajo que es el ejercicio de la profesión en sí, se ha depresionado muchísimo. Y por otro lado, una cosa que es muy preocupante, que no solo hace al médico como persona, sino también a las personas que se asisten en los lugares de atención, son las condiciones de trabajo. Mejorar las condiciones de trabajo, que son realmente deplorables en todos los sectores. Es decir, no hay un sector que, digamos, la profesión se pueda desarrollar plenamente. En el mundo por ahí de la salud privada, lo edilicio, las instalaciones por ahí están más adecuadas, pero las condiciones de tiempo para la atención y los remunerativos son muy bajas, entonces nunca se encuentra, digamos, un punto de equilibrio. Y por ahí, en los subsectores municipales o provinciales del Estado, el tiempo es el necesario para atenderlos, pero no tenemos los recursos para atenderlos. O sea que claro, lo ideal sería juntar todas estas cosas de alguna forma y que pudiéramos ejercer con una remuneración adecuada y las condiciones ideales para que las personas que acceden al sistema de salud, digamos, puedan hacer uso de un derecho, que es el derecho a la salud, ¿no? Hay un tema que por ahí la comunidad desconoce con respecto a las guardias de 24 horas. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Si es humano tener una guardia de 24 horas o no. Y muchas veces se dice, están 24 horas y no trabajan. Explícanos un poco cómo es el mecanismo nuestro, porque se interpreta que tenemos que estar 24 horas con un paciente cuando hay especialidad. Bueno, ¿por qué no explicas eso un poco? Claro, guardia, el concepto de guardia es estar a disposición de una contingencia que pueda ocurrir. En el caso de la salud, es la gravedad, es algún accidente, algún cuadro agudo que genere una consulta inmediata y haya alguien disponible. Cuando las guardias se constituyen hace 5, 6, 7 décadas atrás, porque más o menos ese es el tiempo, era 24 horas, pero ¿por qué? Porque en 24 horas por ahí un médico veía 10 pacientes, 20 pacientes y era suficiente, tenía tiempo para descansar, dormir, leer, comer. ¿Por qué? Eso es como en cualquier otra guardia. Un soldado no está tirando tiros las 24 horas, está disponible por si surge algo que de repente lo haga accionar para repeler ese ataque. O un bombero no está apagando 24 horas un incendio. Muy buena la descripción. Claro, entonces, está durmiendo el bombero. ¿Para qué? Para que cuando se produzca el incendio, o capacitándose, para cuando se produzca el incendio, esté en sus mejores condiciones para resolver el caso. Claro. Esto no es lo que pasa en la realidad médica actual. La guardia se ha transformado en lugar de consulta, todo tipo de consultas. Entonces, quien hace 24 horas de guardia está agotado a las pocas horas de haber efectuado esa actividad. Hay un trabajo muy lindo que hicieron los ingleses que muestra que después de 16 horas de guardia ya se cometen un 36% de errores graves, desde lo diagnóstico y terapéutico, es decir, el tratamiento que se va a suministrar a ese paciente. Estos hechos que son descriptivos, pero que en la realidad ocurren, hace que debamos replantear que la guardia no puede ser de tanta duración. Si vamos a los conceptos laborales, la jornada laboral debe ser de 8 horas. Exacto. Ahora, eso es universal, es mundial, la OIT así lo establece. Ahora, si vamos a pensar que esa tarea encima es de riesgo y que hay que prestar mucha atención, tanto para que no se lastime el que trabaja como que no se lastime el que viene a atenderse, debería ser de 6 horas, como cualquier otra actividad crítica. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y bueno, hay que disminuir la carga de horas en una guardia. ¿Para qué? Para que todos los que estén escuchando, si llegan a ir a una guardia, estén los médicos en condiciones ideales para atenderlos. Y esto es importante que lo conozca la comunidad, porque las autoridades vienen negando por cuestiones económicas hace décadas la cuestión del
acortamiento de ese periodo de guardia. Claro, lo que ocurre también es que cuando ven un neurocirujano dice, uy, no trabaja nada, pero cuando hay un accidente, un traumatismo de cráneo, es el que muchas veces le salva la vida, claro, a ese traumatismo de cráneo, y el resto del día obviamente no va a tener todos traumatismo de cráneo, como bien decías vos, porque lo saturaría en una cirugía de 4, 5, 6 horas. Doy un ejemplo como pueden ser el de los otros especialistas, ¿no? Claro. Yo lo que me recuerdo que en el libro de Felson de radiología de tórax había hecho ese mismo trabajo, le hacían ver una placa a las 8 de la mañana a un radiólogo y a las 8 de la noche y había errores diagnósticos en el ver una placa. O sea que es natural del ser humano el desgaste y nosotros somos seres humanos al frente de una situación económica grave y una crisis sanitaria grave. Sí, en este mismo hospital, que los dos fuimos o somos todavía, digamos, trabajadores y demás, un ex colega ya fallecido, el doctor Pedreira, había hecho un excelente estudio el impacto que el estrés generaba en el médico de guardia. Hizo un monitoreo de 24 horas de los médicos de guardia, en donde mostraba las alteraciones neurofisiológicas con mediciones bioquímicas y las hacía al ingreso, a las 12 horas y a la salida. Eso fue hecho también con pericias caligráficas. Y lo que a mí siempre más me llamó la atención, el proceso de despersonalización que sufre una persona después de 24 horas de ese trabajo intenso, en donde la pericia caligráfica decía no es la misma persona que ingresó. Después viene el marca desgaste. El nivel de estrés. Sí, claro, bueno, eso si yo lo vuelco al hecho de que en las últimas horas venga un cuadro clínico grave y requiera de una intervención quirúrgica, no es la misma persona la que está operando a esa hora. Y vos fijate también que a veces cuando por X motivo falta el reemplazo tiene que quedar cubriendo más tiempo, ¿no? Sí, es bueno, inhumano realmente. Sí, bueno, las 24 horas ya son inhumanas. El que nosotros las sigamos aceptando no habla bien de lo que yo estoy diciendo. El tema es que lo hemos planteado en muchísimas oportunidades y es difícil retrotraer. A ver, esta forma de aplicación de este tipo de trabajo, el de la emergentología, hay formas de resolverlo. ¿Por qué no hay consultorios paralelos para atender? Claro. Porque la mayor cantidad de las consultas no son emergencias, son consultas banales o, estadios iniciales de un cuadro que después se agrava, entonces se pueden tomar otras medidas para que no llegue a esa situación. Entonces, si vemos que hoy en nuestro hospital hay 3 clínicos de guardia y que es imposible que atiendan 200 o 300 consultas en 24 horas entre los 3 o 150, porque tenemos que intercalar las graves también, habría que tener consultorios activos, matutinos y vespertinos, pero todo esto requiere la aplicación de recursos financieros para pagar a médicos, a colegas, a otros profesionales que puedan ir evacuando las consultas simples y el que realmente dedica por su conocimiento a la emergentología, a la actividad, esté, digamos, tranquilo y libre de aplicar su conocimiento en el momento que lo requiera. Claro, yo creo que es importante lo que planteas con respecto a este punto y te vamos a invitar a otro programa, puesto que me gustaría también hablar del tema de atención primaria y el tema medicamentos, claro. Todo este tema que también es grave, es dificultoso y que vos lo vivís en el hospital como lo vive cualquiera. Y hablaste también de enfermedades que no habías visto, como que apareció la tuberculosis, no, se exacerbó la tuberculosis, como entrarán los diabéticos descompensados por falta de medicación. Y todo esto no se logra visualizar porque hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos y seguimos teniendo, creo, en Latinoamérica la mejor salud pública. Y a pesar de todas las crisis hemos subsistido, pero esta es tan grave
que nos genera una problemática, como vos bien lo planteaste, que es el multiempleo. Sí. Yo creo que el multiempleo hay que resolverlo, porque creo que el médico, para estar bien y para estar tranquilo, tiene que tener un único empleo que le permita vivir bien. Esto se ha hecho en algunas provincias. Vos me contaste algo de Neuquén o de Río Negro, que están todavía del SNIS que quedó, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el tener un único empleo significa que haya que reordenar algo estructuralmente. Es decir, nuestro país tiene salud pública nacional, provincial, es un país federal, bueno, todas las provincias lo tienen, y municipal. Y por otro lado tiene la seguridad social, las obras sociales, las famosas obras sociales, que son sindicales muchas y otras son de los estados provinciales, como en nuestro caso el IOMA, y por otro lado tienen la salud privada y una forma de las últimas 2 décadas que son las prepagas. Es decir, prepagar algo que no existe, bueno, no importa, pero no voy a cuestionar eso, sino que de alguna manera tendríamos que unificar un criterio de lo que es la salud pública. Como médicos nosotros representamos solo a médicos, no porque somos sectarios. Seamos sectarios, sino en realidad ¿quién puede defender a un médico de guardia si nunca hizo guardia y no conoce lo que todos explicamos recién acerca de lo que es el ejercicio de la profesión en la guardia? Entonces, bueno, estamos defendiendo esas condiciones de trabajo, los que vivimos esas condiciones de trabajo. Ahora, y cierro, es decir, una forma de unificar nuestro trabajo sería a través de un estatuto. Es decir, así como los docentes tienen un estatuto de los docentes y a cualquier lado que van pueden aplicarlo, nosotros tener un estatuto de la profesión médica, en donde con esa norma podamos trabajar de igual manera en cualquiera de los subsectores que existan. Bueno, Carlos, se nos fue el programa, te agradezco muchísimo que hayas venido.